En la cabina al fiscal superior titular, coordinador de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina. Está con nosotros el doctor Chávez Cotrina a propósito de un proyecto de ley. Falta una segunda votación que se daría esta semana, que devuelve a la Policía Nacional la dirección de la investigación preliminar. Hay críticos y defensores de la medida. Vamos a escuchar y conversar con el doctor Chávez Cotrina al respecto. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, señor. Buenos días al fiscal. Bueno, en principio, los representantes del Ministerio Público han salido a rechazar esta medida. Doctor Cotrina, ¿por qué sería peligroso para la investigación, en principio, que finalmente se aprobara a través de una segunda votación? Tenemos que iniciar diciendo lo siguiente. Las facultades investigativas que tiene el Ministerio Público no vienen del Código Procesal Penal, vienen por mandato constitucional, incluso de la Constitución del 79. El legislador constitucional lo que hace es un análisis respecto a que se debe crear una institución que sea independiente del Poder Ejecutivo y del Legislativo, que pueda investigar sin ningún tipo de presiones, teniendo en cuenta que la Policía Nacional depende del Ministerio del Interior y del Ejecutivo. Y obviamente en historias recientes se ha visto cómo es que el Ejecutivo, cuando un policía no le es grato en una investigación, o lo llaman al orden o simplemente lo cambian de lugar. Porque Dependen, es jerarquizado. De una autoridad política que es el ministro del Interior. Efectivamente. En cambio, los fiscales, por mandato constitucional, tienen independencia en sus funciones. Un fiscal provincial no recibe presiones ni directivas, ni siquiera del fiscal de la Nación. Ahora, permítame interrumpirlo porque el principal argumento a favor de la norma, el argumento que se ha repetido es, claro, pero ¿qué hacemos cuando hay que luchar contra la delincuencia y la policía captura delincuentes y los fiscales los sueltan? A ver, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Ha habido fiscales que han cometido errores? Sí. ¿El señor fiscal de la Nación está tomando acciones? Sí. La semana pasada ya se ha dejado sin efecto el nombramiento de varios fiscales que han soltado delincuentes sin una motivación aparente. Y eso es importante. La Autoridad Nacional de Control tiene a cientos de fiscales investigados por inconductas funcionales y se toman las medidas correspondientes. Pero el tema no es eso. El tema es que aquí hay una intención oculta. ¿Quién investiga los casos de corrupción de funcionarios? ¿Quién investiga a las altas autoridades? El fiscal de la Nación, los fiscales supremos. ¿Quién investiga a los funcionarios de segundo nivel o tercer nivel? El fiscal provincial. ¿Okay? ¿Qué ocurriría si es que estas investigaciones pasan a la Policía Nacional? Definitivamente, si un policía tiene la osadía de investigar a un funcionario de alto nivel que sea allegado al gobierno de turno, simplemente lo van a llamar o lo van a cambiar. Y se acabó la investigación. Por eso es que necesitamos un ente independiente para que pueda enfrentar este tipo de investigaciones. Lo que quieren es sacar todos los casos de corrupción de la Fiscalía para pasarlos a la Policía Nacional, lo cual históricamente no ha dado resultados. Ahora, usted mismo, señor Chávez Cotrina, es el fiscal coordinador de la criminalidad organizada. Y sabemos que hay una ley reciente que ha modificado la definición misma y las competencias penales respecto de ella. Se dice que desde ya hay grupos organizados de criminales, que ya no se puede llamar organización criminal según esa ley, que se han beneficiado en el sentido de que han pedido de que su juicio y su situación penal sea revisada a la luz de la nueva ley en aplicación de la retroactividad que corresponde a los reos en derecho penal, ¿no? Yo quisiera que nos explique si hay casos ya en los que esa ley está produciendo daño a la lucha contra la criminalidad en el Perú. Yo le ruego que nos espere un instante para ir a una pausa y nos contestará sobre este tema del concepto de organización criminal. Fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada. Y había quedado planteada la pregunta respecto del cambio de la ley sobre organización criminal. Quiero saber si ha beneficiado ya o si hay solicitudes que han sido presentadas ya en nombre de esa ley, que choca no solamente por los
por sus definiciones de fondo, sino por la manera como ha sido conseguida en el Congreso, es decir, promovida por el señor Valdemar Cerrón, que él, su partido y su hermano son objetos de una investigación sobre organización criminal que puede ser beneficiada por la ley que él ha promovido. Y el Congreso, sabiendo eso, que estamos ante congresistas que promueven leyes en su beneficio personal, no solo naturalmente, se aplica a mucha otra gente, desgraciadamente, pero estamos ante un caso extremo de legislar con un sesgo claro y sin pudor para beneficiarse de esa ley, y la prueba es que ya han solicitado que se les aplique. Pero yo quisiera conocer su punto de vista sobre esta modificación legal y la manera como afecta a la investigación penal. A ver, en primer lugar tenemos que analizar la nueva tipificación del artículo 317 del Código Penal, que describe lo que debemos entender por organización criminal. Hay dos partes importantes en esta modificación. Aclarar los conceptos cuando dicen que una organización criminal tiene que tener una estructura compleja y desarrollada, me parece muy bien. Toda organización tiene que tener una estructura compleja y desarrollada. Es justamente la diferencia entre organización criminal y banda, es la estructura, ¿no es cierto? Las bandas tienen una estructura simple, las organizaciones criminales tienen una estructura compleja. Eso me parece muy bien. Luego sostienen que la organización criminal tiene que tener mayor capacidad operativa. Eso también me parece muy bien que lo hayan positivizado. Porque lamentablemente tenemos que hacer un mea culpa también. Muchos policías hacen sus informes y lo toma el fiscal con simples estructuras y ya lo encajan dentro de organización criminal. Claro, como organización criminal. Exacto, o sea, han convertido al tipo penal en una especie de cajón desastre. Todo entra a organización criminal porque basta la pluralidad de agentes. Y eso ha sido lamentablemente realizado por algunos fiscales con la complacencia también de algunos jueces, porque los jueces son los que tienen que ponerle como jueces de garantía y decirle, oiga, esta tipificación no es correcta, pero lamentablemente han dejado pasar. Y eso ha traído otras consecuencias también. Entonces tenemos que hacer un mea culpa. ¿Hemos hecho un mal uso del tipo penal? Sí, lo hemos hecho un mal uso. Pero el tema de fondo es la segunda parte de la modificación, cuando dicen que los delitos tienen que ser mayores a 6 años. Entonces ahí sacan una serie de tipos penales que están en el código. Y después establecen que el objetivo de la organización criminal es obtener el control, directa o indirectamente, de la cadena de valor de una economía ilegal. Ahí viene el problema, porque no todas las organizaciones criminales y no todos los delitos tienen esa cadena de valor, porque la cadena de valor empieza por la producción, que puede encajar, por ejemplo, en delitos de narcotráfico, minería ilegal. Pero hay otros delitos que no encajan en la descripción. Entonces, para que encaje tiene que darse los dos supuestos, que sean mayores a 6 años y que también tengan el control de la cadena de valor. Gracias a Dios, y eso hay que decirlo, cuando los hermanos Cerrón presentan la improcedencia de acción ya para aplicar la norma en su favor, norma que obviamente lo han promulgado ellos mismos, el juez Chávez Tamariz ha sacado una resolución. La semana pasada. Sí, el día jueves o miércoles más pasado, haciendo una interpretación de la norma dentro de los marcos de la Convención de Palermo. Y sostiene que el legislador, al establecer copia literal de la Convención, el artículo 2, que establece delitos graves o mayor a 4 años, el juez Tamariz dice, la gravedad del delito no solamente está en el quantum de la pena, sino en la propia naturaleza del delito. Y me parece una interpretación correcta. Además sostiene que la cadena de valor es una descripción muy ambigua que presenta lagunas en su construcción dogmática. Por lo tanto, esa parte se tiene que interpretar de acuerdo a la convención que establece que lo único que se necesita es que haya un fin económico, es decir, un fin lucrativo. Claro. Ahora, en esa interpretación que hace el juez Tamariz, tiene que ver también el hecho de que el señor Cerrón haya sido promotor de la norma y que inmediatamente luego de su aprobación, el primero en solicitar que se le aplique en beneficio suyo, ¿es el mismo señor Cerrón? Sí, es más, el mismo juez establece en uno de sus considerandos que la actitud del señor Cerrón es una actitud fraudulenta, porque no es posible que una persona que haya emitido o promulgado la propia norma se pretenda beneficiar de la misma. Creo que lo ha aclarado. Ahora, también, por ejemplo, el señor Luna ha presentado la misma acción de procedencia de acción, pero nuestra fiscal, la doctora Sara Francia, teniendo en cuenta ya el precedente del doctor
Chávez Tamariz ha adecuado la conducta del señor Luna y los que están investigados a la nueva norma, estableciendo una cadena de valor en el sentido que se estaría afectando la administración de justicia y la cosa pública. Entonces, lo que estamos haciendo es adecuar las normas, pero cuando se pueden determinados tipos penales. En algunos tipos penales de repente no va a ser así. Y entonces van a tener que pasar a fiscales penales corporativos y a policía no especializada. Y ahí viene el gran problema. Claro, usted ha hecho un mea culpa por parte del Ministerio Público. No hay ninguna institución que sea, caramba, perfecta. Definitivamente. ¿No? Ninguna. En el Congreso también hay congresistas buenos, congresistas malos, congresistas que conocen la materia sobre la que legislan, congresistas que la ignoran por completo. La Junta de Fiscales Supremos ha criticado este proyecto y en uno de los puntos precisa que el proyecto de ley, el que le da la titularidad de la investigación a la policía, es abiertamente contradictorio con el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución Política del Estado, que establece como atribución del Ministerio Público la conducción de la investigación. Esto supone que el Ministerio Público, en caso de ser aprobada, podría recurrir al Tribunal Constitucional. Definitivamente, y es una posición de la Junta de Fiscales Supremos recurrir en una acción de inconstitucionalidad. Y hay un antecedente del propio Tribunal Constitucional. Así es. Pero, así como las instituciones están integradas de personas y cada persona tiene, digamos, una posición, también se ha hecho críticas a la posición de este Tribunal Constitucional. ¿Existe peligro de que este Tribunal Constitucional le pueda dar la razón en eso al Congreso y que finalmente se concrete la norma? Ese es el riesgo que estamos corriendo. Esperemos que el Tribunal Constitucional interprete la norma dentro del marco constitucional, porque la facultad de investigar no nos da el Código Procesal, nos da la Constitución Política. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Que defiende la existencia de tres poderes del Estado: Claro. El Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Y además crean la entidad constitucional del Ministerio Público para que investigue temas que sea independiente al Poder Ejecutivo, porque la policía depende del Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Claro, está diseñado para el control de los poderes. Efectivamente. Fiscal triángulo. Chávez Cotrina, quisiera que nos diga una palabra y que conteste lo que he explicado hasta ahora, respondiéndole a Mávila Huertas. ¿Qué decir sobre las extorsiones que hemos visto que se han producido la semana pasada en varios puntos de nuestra capital? Naturalmente conmociona porque es en la capital, porque estas cosas se vienen viendo desde hace mucho tiempo, más de 10 años, que yo recuerde, en otras ciudades como Trujillo, en donde parece que comenzaron estas organizaciones criminales, aunque algunos no quieren que se les llame así. Eso cae dentro de su competencia como fiscal coordinador. Y yo quisiera que nos diga qué podemos hacer, porque ciertamente estamos ante una situación amenazante. Hay muertos en nuestras calles por conducir un bus o un microbús. Han sido disparados a plena luz del sol delante de muchísimas personas en paraderos. Es decir, hay una acción muy organizada de criminalidad que atenta a todos en esta ciudad. Yo quisiera, por favor, que me diga cuál es la competencia que tiene usted y qué plan hay ante el aumento de la amenaza criminal en nuestras ciudades. Bueno, el día de ayer en la noche he convocado con carácter de urgente al general Céspedes, que es el jefe operativo de todas las unidades especializadas, para establecer una estrategia a fin de enfrentar estas extorsiones que se están dando ya en la ciudad de Lima. El día de hoy vamos a tener una reunión a las 12 del día para que podamos organizar grupos de inteligencia. El tema aquí es inteligencia. Si usted no tiene un grupo de inteligencia que pueda ingresar a estos lugares en forma profesional como ellos lo hacen, no vamos a poder descubrir a nadie. El trabajo empieza por inteligencia y entonces tenemos que hacer una reingeniería de la inteligencia policial. Tenemos que dotarlos de la tecnología de punta, de logística y de personal especializado. Sin inteligencia no se puede pretender desarticular una organización criminal, porque nosotros los fiscales recibimos el informe policial de inteligencia y ahí empezamos nosotros a coordinar con ellos. La coordinación con los comandos policiales es muy cordial y obviamente del más alto nivel. Nosotros no tenemos ningún problema con la Policía Nacional. Excelente noticia. Quisiera por mi parte hacer plantear un último tema. Se dice que había un operativo importante en un penal de Lima Norte hoy
para desactivar el uso de teléfonos celulares que desde las cárceles, y pese a que nos viene siendo prometido desde hace años que están interceptados y que no hay uso de celulares en las cárceles, pues aparentemente se han hallado no solamente celulares, sino antenas ilegalmente instaladas. Justamente después de un trabajo de inteligencia se ha logrado ubicar 4 domicilios cerca al penal de Ancón 1, donde tenían antenas y que los presos o los internos ya tenían hechas antenas hechas a mano, hechizas, con que captaban la señal de las antenas de la calle y ahí podían poder comunicarse. Utilizan celulares de alta gama porque son los únicos celulares que lo pueden captar. Hemos tenido el apoyo del señor Yaque, el jefe del INPE, que está justamente en el penal, conjuntamente con 60 fiscales y más de 400 policías. Se han allanado más de 60 celdas y se han encontrado todas estas antenas hechizas. Estamos trabajando. Ese es justamente el resultado y la demostración que la policía y el Ministerio Público trabajan coordinadamente. Lo que yo sí quisiera aclarar algo, señores periodistas. Cuando se dice que los fiscales se apoderan de las investigaciones y que no pasan a la Fiscalía, eso no es verdad. ¿Por qué? El Código Procesal Penal en Lima entraba en vigencia en el 2021. No entraba hace 10 años, recién en el 2021. Es decir, hasta el 2021... la policía tenía las atribuciones y como la sigue teniendo además. ¿Por qué el Código Procesal lo que hace es desarrollar el mandato constitucional respecto a las funciones de la policía y el Ministerio Público? Y el Código Procesal autoriza al fiscal a llevar a cabo la investigación o en su despacho o con apoyo de la Policía Nacional. ¿Y por qué los fiscales se están, digamos, teniendo las investigaciones en su despacho? Por una simple razón. Cuando el fiscal provincial decide entregar la investigación preliminar a las de PINCRIS, que son las unidades de la policía en las regiones, ¿qué te dice el jefe? Señor fiscal, nosotros no tenemos personal para apoyarlo, no tenemos logística. En esta investigación no lo vamos a poder apoyar. ¿Qué hace el fiscal? Se tiene que regresar con su carpeta a su despacho y llevar a cabo la investigación con lo que puede. Entonces no es tan cierto que digan que los fiscales quieren apurarse, sino es la propia necesidad. Fíjese usted, esta norma que pretende modificar el Código Procesal para darle esas atribuciones a la policía, que ya los tiene, por cierto, no ha hecho un análisis técnico, operativo. ¿Ya han preguntado a los jefes de la de PINCRIS si están en capacidad operativa de llevar la investigación? ¿Lo están dotando de laboratorios de criminalística a las unidades de PINCRIS a nivel nacional? No. Yo he conversado el otro día con los comandos policiales y nos dicen, doctor, el problema que vamos a tener es que no tenemos personal. Fíjese usted, solamente en el Callao y por necesidad, y porque la policía no nos puede apoyar, los fiscales tenemos más de 10.000 carpetas en investigación preliminar. 10.000. Claro. Más de 10.000. Déjame terminar. Sí. ¿Qué ocurriría si se promulga la ley esta semana? Al día siguiente, los fiscales tendrían, por mandato de la ley, derivar esas 10.000 carpetas a la de PINCRIS Callao, que creo que tiene 80 personal de investigación. ¿Ustedes creen que con 80 personas van a poder cumplir con las funciones que la nueva norma le da? Es imposible. ¿Qué va a ocurrir ahí? Las investigaciones se van a alargar y no va a ocurrir. Incluso en estos momentos, por ejemplo, tengo información de fiscales que han derivado investigaciones a la policía y han pasado 2 o 3 meses y ni siquiera han podido llamar a los agraviados a declarar. Y les dicen no tenemos personal. O sea, 2 meses y no han hecho una sola diligencia. Diligencia, claro. Por falta de personal, no es porque no quieran. Lo cual abona a que esta norma, este cambio, no se ha hecho pensando estratégicamente, ni siquiera tomando en cuenta la información, sino que usted deslizaría la posibilidad de que hay un interés político detrás. Definitivamente, quieren controlar las investigaciones vinculadas a corrupción de funcionarios. Muy bien. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana.